Bienvenidos todos a la Mesa de Jesús. Mi nombre es Eliud Reina. Estoy aquí con el doctor Nicolás Venditti y aquí estamos estudiando el Evangelio de Juan juntos, enfocándonos en 7 señales, milagros que Juan resalta del ministerio de Jesús. Aunque él hizo muchísimo más que solo 7, él escogió estas 7 Exactamente. señales con un propósito específico, queriendo resaltar diferentes cosas del Antiguo Testamento, y hemos estado viendo cada señal uno por uno en su contexto y viendo qué podemos aprender sobre Jesús. Y ya vimos cómo Jesús convirtió agua en vino en una boda, la sanidad del hijo del noble, la sanidad del cojo, la alimentación de la multitud, cómo caminó sobre agua, y hoy vamos a ver la sexta señal, la sanidad del ciego, en Juan capítulo 9. Ahora, para aclarar, ya hemos visto este milagro, de hecho, en otro episodio, pero me da gusto que podamos volver a visitar este relato porque, como siempre lo decimos en cada episodio, nunca nos da tiempo para poder profundizar completamente como nos gustaría en cada cosa, porque la Biblia es tan rica y tan profunda. Entonces me gusta que ahora vamos a poder volver a ver este relato, pero enfocarnos en diferentes cosas que no pudimos resaltar la vez pasada que nos enfocamos en este milagro. Entonces, Doc, ¿por dónde que empezamos? ¿Quieres que contemos la historia rápido para recordar a los que escuchan Sí, esta historia? Por ahí empezamos y después sí, ya sí, sí, es resaltamos mejor lo que... así. Después resaltamos algunas cositas, pero mejor, eh, sí, sería bueno, ¿por qué tú no empiezas? Entonces, Ok. explícanos Um, un poquito cómo para va el contar la relato. historia, sí, para contar la historia rápidamente, es todo el capítulo 9, entonces por eso no nos da tiempo de leer todo, pero los queremos animar que vayan y lean la Biblia. Juan 9, todo el capítulo cuenta esta historia de cómo Jesús vio un hombre que era ciego desde nacimiento. Y después sus discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús le responde, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces después de eso, llega Jesús y de una manera muy extraña agarra, escupe en la tierra, lo hace lodo, se lo pone en los ojos de este ciego y después le dice que vaya y que se lave en un estanque. Después de que se lava con el estanque, ya puede ver. Ahí está el milagro, Jesús ya no está ahí. Entonces va y le cuenta a todos lo que hizo, pero los fariseos se enojan con Jesús porque lo hizo en Sabbat, que lo hizo en el día de reposo, y después le van y le preguntan a los padres, ¿es cierto que su hijo no podía ver y ahora ve y que fue Jesús que lo sanó? Sus padres dicen, mira, yo sabemos que era ciego y ahora ve. ¿Quién lo sanó? Eso pregúntenlo a él. Y como que no se quieren meter en ese dilema, entonces van con él y tienen un debate teológico con este hombre, y el hombre dice, mira, pues es posible que ese es el que Moisés escribió, está hablando de este hombre, y al final lo echan fuera, y Jesús va y lo encuentra y después se revela a él mismo de una manera muy clara, y bueno, es la historia, para contarla de una manera muy rápida. Entonces, ¿por qué no empezamos desde el principio? Algo que platicamos la vez pasada, pero vale la pena volver a resaltar, es como yo creo Jesús le dice, ni él pecó, ni sus padres pecó, porque yo conozco muchos cristianos, y yo creo que tú también, Doc, que se sienten, Sí, yo me he sentido aún culpable cuando sufrimos tragedias o hay algo que nos sucede, un accidente de carro, una enfermedad, alguien muere, y de repente llega este pensamiento, esta mentira de que algo tuve que hacer yo, que malo, y por eso Dios me está castigando de esta manera, porque si yo hiciera todo bien, todo me saldría bien, pero algo me está saliendo mal, entonces yo hice algo malo y por eso Dios me está castigando y me lo merecía. Y no siempre es así, no siempre así es la vida, y Jesús lo aclara. pues mira, es curioso que empecemos en esto, porque es un debate no solamente teológico, pero de la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando Mm, algo ocurre, un accidente, uno pierde un ser querido, etcétera, eh, posiblemente uno se queda en bancarrota. Es fácil culpar a esa persona o decir, eh, pues mira, es que fulanito si hubiese hecho esto, si hubiese caminado con el Señor, estás desobedeciendo a Dios. Pero creo que es un dilema, una cosa
que vemos a través de toda la historia, pero también la vemos en la Biblia, ¿verdad? Un ejemplo bíblico para mí es el ejemplo de Job, ¿verdad? Cuando notamos, Mm, Job era un hombre preeminente, muy importante, un hombre rico, tenía una grande familia, parece que Dios le estaba bendiciendo y necesitamos guardarnos y cuidarnos de esa opinión que si uno tiene mucho o las cosas te van bien, entonces estás haciendo todo lo que Dios está diciendo, queriendo de ti, porque notamos en la vida de Job, lo estoy usando como un ejemplo bíblico, notamos que en la vida de Job, que de repente la mujer le abandona, le dice, maldice a Dios, y ya no quiere tener nada con mm, él, ¿verdad? Entonces él recibe enfermedad, llegan sus amigos, ¿verdad? Y digo amigos entre comillas, para decirlo de una manera, ¿verdad? Porque ellos llegan y al principio nos dice la Biblia, ¿verdad? Que se mantuvieron en silencio, creo, si me recuerdo bien, 7 días. Y estaban ahí con él, ¿verdad? Pero luego entonces notamos como los amigos, ¿verdad? En vez de traerle consuelo, le acusan, ¿verdad? De algo anda mal en tu vida. ¿Verdad? Igual ha hecho algo, porque confiesa esa cosa mal que ha hecho, ¿verdad? Le acusan de muchas cosas. Y notemos que al final del libro, ¿verdad? Dios mismo le dice a Job que es justo, ¿verdad? Y también notamos que ujú, Job es el que tiene que orar por sus amigos, ¿verdad? Porque ellos no se portaron de una manera conforme a lo que Dios estaba haciendo en realidad. Dios le estaba enseñando algo a Job. Y es muy importante en lo que tú dices, las palabras aquí, ¿verdad? Que esto es para la gloria de Dios y para nuestra mente limitada, nuestra mente humana, para decirlo de una manera, cuando algo malo ocurre, es fácil acusar a alguien, pero Dios tiene planes y propósitos mucho más amplios y lo notamos aquí mismo en este capítulo, ¿verdad? Pero yo creo ujú, que la pregunta, el debate teológico entre los discípulos, no solamente es entre los discípulos y le hacen la pregunta a Cristo, pero es a través de todo el capítulo. Mencionaste, es verdad, que era Shabbat, ¿verdad? El sábado, que hizo este milagro. Y no queremos adelantar, pero me imagino muchos de nuestros amigos que nos escuchan conocen el relato bíblico, que Jesús le sana a este hombre. Y al sanarlo, y lo hace en un día de sábado, ¿verdad? El día de descanso, y los hombres religiosos le acusan, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? ujú, Y notamos no solamente en este capítulo de Juan, pero otros relatos en lo que es los otros evangelios, ¿verdad? En uno de los evangelios, cuando Jesús sana a un hombre, me parece que es el paralítico, le dice, no hay 7 días, digo, otros días en la semana que puedes sanar a esta persona, ¿verdad? Y los principios y lo que creo que Juan quiere enseñarnos aquí es quién es Jesús, que tiene autoridad mm, no solamente para sanar, pero aún en el día de reposo, el día donde Dios, nos dice la Biblia, descansó, y no es que Dios estaba fatigado o cansado, ¿verdad? Sino que reposó y terminó con la creación. Y las implicaciones teológicas aquí son tremendas, ¿verdad? Por eso la respuesta de Jesús es muy importante que entendamos que esto todo ha ocurrido para la gloria de Dios. sí. A veces nos gustan las respuestas fáciles, simples, a situaciones muy complejas y se nos olvida la caída y por eso estamos en un mundo quebrantado, distorsionado, que no está como debe estar, pero en medio de eso Dios se glorifica. Um, Muy bien. Y bueno, para continuar, después llega Jesús a sanarlo, llega Jesús a mostrar su gloria y la manera que lo sana es una manera muy curiosa, muy distinta, muy rara, que agarra y escupe en la tierra y le pone lodo Sí, en los ojos. Y extraña. yo sé que, sí, y hay gente que se enfoca mucho en eso, yo creo, y a lo mejor yo creo que tenemos que tener cuidado de no armar alguna teología de que ahora hay que hacer eso cuando oramos por alguien, ¿no? Porque va a ser muy asqueroso esto, pero
He visto que unos teólogos lo conectan con Génesis en el principio cuando Dios creó al hombre de la tierra, igual que él declaró y creó los cielos y la tierra, pero cuando creó al hombre lo usó la tierra y sopló su aliento, su ruaj en él. Entonces, y Jesús vemos que él sana a veces nada más lo declara y lo dice, y en este caso él decidió hacer una manualidad de arte ahí y lo usó para hacer este milagro. Y también sé que hay cierta conexión con las leyes en Levítico con este milagro. No sé si quieres explicarnos Sí. un poco de esas dos cosas. Sí, en realidad la saliva, ¿verdad? Si alguien te escupe, ¿verdad? De acuerdo a las leyes en Levítico, ¿verdad? Uno es inmundo. Entonces uno puede sacar mucho de ver, ¿verdad? De lo inmundo. Jesús sana. Pero creo más que cualquier cosa, no debemos de ser exagerados, ¿verdad? Yo me recuerdo hace años Ujú, atrás, leí un libro donde era escrito por un ateo, ¿verdad? Y este ateo intentaba, claro, tenía su prejuicio y su prejuicio era que milagros no existen en la Biblia, ¿verdad? Igual era lo que ujú, pensaban o eran gente ignorantes, ¿verdad? Que no tenían la ciencia, no conocían la ciencia que tenemos y la sabiduría que tenemos hoy en día. Y este autor, me recuerdo que cuando vino este milagro, dijo que cuando Jesús escupió, hay, y lo juntó con lo de la tierra, que supuestamente la tierra tenía hierbas curativas. Entonces, ujú, lo que Jesús hizo fue untó esta hierba curativa, la mezcló con su saliva, se lo puso y fueron las hierbas curativas que sanaron a este hombre. Claro, se puede decir mucho, pero el texto bíblico es muy claro en cuanto a eso, ¿verdad? Fue Jesús que dijo, ¿verdad? Tomó su saliva, tomó tierra, ¿verdad? Y le dijo, mira, vete y lávate los ojos ahí en el estanque. Entonces, tampoco no debemos, como mencionaste tú, Elio, y estoy totalmente de acuerdo, no empecemos una teología donde empezamos a orar por enfermos, ¿verdad? Y tomamos un poco de tierra, ¿verdad? Y le escupimos y le untamos con eso, ¿verdad? Necesitamos guardarnos de ese tipo de interpretación. ujú, Por ejemplo, aún en el Nuevo Testamento, Santiago, en el último capítulo de su libro, de su carta, nos dice de una manera bien clara, ¿verdad? Si alguien está enfermo en medio de vosotros, dice la Reina Valera, que unten, llamen los ancianos y unten a esa persona con aceite, ¿verdad? Y hay veces que personas dicen, no podemos orar por alguien porque nadie tiene aceite. No, no, el aceite eh, es solamente una señal de lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? No es verdad que el ujú, aceite tiene propiedades que sanan, sino es la oración la que sana y es Dios que sana. Y creo que ese es el propósito de este texto, lo que podemos sacar de esto, que no fue la tierra ni la mezcla con la saliva de Jesús, no era una saliva santa, para decirlo de una manera, una saliva especial que se mezcló con los químicos de una hierba que estaba ahí, etcétera, etcétera, sino era que Jesús hizo lo que hizo y el hombre fue sanado. Y aparte lo hizo en un sábado, ¿verdad? En el Shabbat, el día de descanso. ujú, Y otra ujú, vez aquí notamos las discusiones entre Jesús y los líderes religiosos en todo esto, ujú. ¿verdad? Sí. Y ahorita se pone intenso eso con los fariseos. Pero antes de llegar a ese punto de la historia, eh, después de que le pone el lodo en los ojos, le dice al hombre ciego que se vaya y se lave en un estanque, en el estanque de Siloé. Espero que lo esté pronunciando bien. Um, Sí, y el estanque Siloé significa enviado, ¿no? Entonces, para mí siempre eso se me hizo muy raro. Y cuando yo leí esa historia de niño, me acuerdo que yo pensaba, qué mala onda. Dije que le dice a este ciego que en vez de que lo sane ahí,
lo obliga a caminar o le pide que vaya y que camine no sé qué tan lejos. Dice que lo sanó, estaba fuera del templo, por lo que vemos al final del capítulo 8. Ujú. Y saliendo del templo, ahí pasó Jesús y lo vio. Entonces, no sé, hay de seguro alguien que conoce más esto. Creo que mi pastor Tim lo ha mencionado una vez. La distancia entre el templo y el estanque de Siloé, ¿no? Pero cualquiera, no importa qué distancia fuese, tuvo que caminar este hombre con lodo en los ojos. A mí me daría pena eso. Y caminar nada más para lavarse con la esperanza de que esto vaya a funcionar. Y entonces, no sé Exacto. qué opina usted, Doc, pero yo se me hace como es una prueba, esas pruebas que Dios hace para ver si lo obedece, para si tiene fe y cree que si tú haces esto, porque yo lo dije, no porque esto es Ujú. como dijimos, un ritual mágico, sino porque es el poder de Jesús y él dice, si tú haces esto, vas a ser sano. Y a ver si confías en mi palabra y actúas, porque la fe requiere obediencia y requiere acción de nuestra parte. Eso es lo que yo creo que es lo que yo pude descifrar. No sé, ¿qué Sí, opina usted? no, yo estoy 100% de acuerdo contigo, Elliot, en ese sentido. Creo que hay otro ejemplo bíblico y hay más, pero solamente vamos a enfocarnos, me parece es en Lucas, donde Lucas nos habla de los 10 leprosos, ¿verdad? Eh, Jesús le dice, después de orar por ellos, ¿verdad? Jesús le dice que vayan a los sacerdotes, a los levitas, y se muestren ante ellos, ¿verdad? Y mientras ellos caminaban, ellos se les desapareció, fueron sanados de la lepra. Entonces hay tanto como este Mm, ciego como los 10 leprosos, ¿verdad? Hay ese acto de obediencia, de hacer eso, ¿verdad? Lo vemos también en el Antiguo Testamento con el profeta, cuando vemos Naam, ¿verdad? Va el mm, profeta, es leproso también, y el profeta le dice, mira, tienes que zambullarte aquí en el río, ¿verdad? Y él dice, ay, ¿por qué debo de hacerlo si nosotros en Siria tenemos mejores ríos más grandes? Y llega un criado y le dice, si él tuviese dicho de hacer algo bien difícil, ¿no lo haría? Y entonces Naamán, vemos como él en realidad hace eso y entonces cuando sale la última vez de zambullarse en el río, es sanado de la lepra. Entonces, yo creo que estás mm, 100% y estoy de acuerdo contigo y muy acertado que en realidad era un acto de fe, pero también la fe en mm. obediencia, ¿verdad? Y el hombre fue sanado, obviamente. Y claro, ahí fue donde comenzaron todos los problemas por el pobre ciego, para decirlo de una manera. Sí, porque después de esto, después de platicar con sus papás, los fariseos llegan con él y tienen como un debate teológico. Um, Sí, y me encantaría enfocarnos en esto, pero ya se nos está yendo ya el tiempo. Pero dice, le empiezan a criticar diciendo, tú eres un pecador, tú que vienes a decirnos que este hombre es mandado por Dios. Y él dice, sí, ¿cómo es que él pudo hacer esto si Dios no lo ha mandado? Y esto dice, habló Moisés sobre esto y empiezan a hablar sobre esto y al final de esta discusión, no sé qué sucede, pero en el versículo 35, ya Jesús dice, Jesús oyó que lo habían echado fuera y lo halló. Y me encanta eso, la compasión de Jesús, de que Él va y va hacia Él. Él llegó para sanarlo, pero ahora llega con algo mejor, mejor que sanidad de exactamente. vista física, y a ofrecer algo mejor. ¿Y por qué no? Ahí nos explica un poquito más lo que dice en el versículo 35 Pues de como dice, fue expulsado, ¿verdad? Y fue expulsado porque el, 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 el- notamos antes, Juan nos dice, ¿verdad? Que los padres tenían miedo de declarar exactamente y decir toda la verdad porque los líderes religiosos habían amenazado cualquiera que creyese en Jesús como Mesías serían expulsados, ¿verdad? De lo que es la vida cotidiana de la sinagoga. Y no nos olvidemos la importancia de la sinagoga en cuanto al pueblo era donde ellos hacían sus eventos, también donde adoraban a Dios, leían las escrituras, etcétera. Entonces notamos aquí, ¿verdad?, que expulsan al ciego y entonces Jesús oye eso y entonces se acerca a él y se revela.
Y lo dice de una manera, si quieren, miremos los versos 35 hasta el final, ¿verdad? Que es la clave para mí, lo más, subrayar lo que creo que es más importante de este capítulo. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Verso 37, le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo es este. En otras palabras, aquí Cristo claramente está diciendo que Él es el Cristo, que es el Hijo de Dios que acaba de preguntar y que el ciego había confesado. Y notamos otras veces en otras escrituras en los evangelios donde hay veces que Jesús no lo dice así de frente, pero sin embargo aquí lo dice claramente. Le dijo Jesús, pues lo has visto. El que habla contigo ese es. ¿Quién es? Es el Hijo de Dios, de acuerdo a los versículos anteriores. Y miremos la reacción del ciego. Y él dijo, creo, Señor, y dice claramente, y lo adoró. Creo que es súper importante entender exactamente, es súper importante entender las implicaciones de todo esto, porque Jesús Wow. primeramente era un rabino, era judío, también lo que era el mundo del primer siglo, ¿verdad? Que estamos leyendo aquí en la Biblia y todo lo demás. Los judíos sabían claramente que solamente se podía adorar a Dios. Y aquí notamos como este ciego que ahora es sanado le adora y Jesús no le dice como otros ejemplos bíblicos, por ejemplo, Pablo, Pedro, los ángeles, cuando alguien quiere adorarle a ellos, ¿verdad? Ellos dicen, no, 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 pero Jesús aquí acepta la adoración de este hombre. Y creo si podemos, ¿verdad?, unir esto con el propósito de Juan el Evangelio, ¿verdad? Para que creéis que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo. Entonces notamos el énfasis de Juan aquí, no solamente es que Jesús hizo milagros, pero también que el que era ciego ahora ve. Y fijémonos cómo termina, es curioso, me encanta este capítulo cómo termina el capítulo, ¿verdad? En los versículos 40 y 41. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? En otras palabras, ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo aquí claramente, lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Y entonces, verso 41, la respuesta de Jesús. Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, se está hablando de la dureza del corazón de los líderes religiosos. Y vamos otra vez, el que antes no veía, el ciego natural, ahora ve, pero él ve a través quién es Jesús verdaderamente y los que supuestamente tienen vista, los líderes religiosos, son declarados por Jesús que ellos son los ciegos porque ellos no están dispuestos a ver y el pecado, que es el rechazo de Jesús, permanece en ellos, la dureza de corazón. Wow. No, esas dos cosas que acabas de resaltar, como dices, creo que es la clave. ¿Por qué? Cuando hacemos la pregunta, cada milagro que hemos visto, ¿por qué incluyó este milagro de Juan? Esa parte que dice que el versículo 38, que él creó Señor y le adoró, y que Jesús acepta, por lo que vemos esta adoración, está claramente él diciendo algo con sus acciones, y Juan está resaltando esto de que él es el Hijo de Dios. Eso, podríamos hablar tanto de eso, ¿no? Eso es la importancia, pero eso que acabas también de mencionar, de que dice, si dicen vemos, su pecado permanece. Mi entendimiento de esto, y corrígeme si digo algo que está un poquito fuera de, es que está hablando sobre la humildad. En el Antiguo Testamento vemos que en Ezequiel,
ese lenguaje poético, profético. Dios hablando sobre Israel dice, tú crees que eres rica y que tienes, y que tienes muchas cosas, pero en sí estás desnuda y estás pobre, vives en la calle y no te das cuenta de que me necesitas, ¿no? Es una, como dices tú, una dureza de corazón, es un orgullo de que no reconocemos nuestra necesidad de nuestro Creador, de Dios. Y en humildad, lo que requiere la humildad no es de que nos golpeemos a nosotros mismos y mea culpa, ¿no? Sino es un reconocimiento de nuestra necesidad, de que no vamos a aceptar una cura si no reconocemos que estamos enfermos. No vamos a apreciar el regalo de la cruz y del evangelio si no nos damos cuenta de nuestro pecado y de nuestra necesidad de vida eterna, de perdón de Dios y de que Él restaure todas las cosas. Y si estamos ciegos a esa realidad, nos perdemos del regalo de la gracia. Pero cuando Dios abre nuestros ojos para que podamos ver, entonces ahora sí en humildad decimos, Dios, ayúdanos. Y eso es lo que yo creo que podemos también nosotros aplicar a nuestra vida, ¿no? Y orar, Dios, ayúdame a ver, escudriña mi corazón para que yo pueda ver las áreas en las que yo estoy ciego y no veo que te necesito o que necesito cambiar, y que por su gracia Él es fiel para siempre revelar con su luz la oscuridad de estas cosas. Amén. Muy bien, hermanito. Sí, sí, de verdad que sí. Muy bien, pues ¿hay algo más que quieras añadir antes de terminar? Yo creo que pudimos cubrir un poquito más esta vez, pero otra vez un pasaje muy profundo, muy impactante. ¿Algo que quiera añadir, Toc, antes de que terminemos? Lo único que nuestros amigos y compañeros que escudriñen las escrituras, en otras palabras, miren este texto bíblico, estudienlo, oren a Dios, ¿verdad? Que te revele, que te enseñe, y sobre todo si piensas que no conoces a Jesús y no tienes una relación con Dios, que abra tu corazón y reconozca, y que Dios te dé la revelación donde puedes tener la certeza de quién es Jesús, el Jesús de la Biblia. Muy bien, sí, pues en eso, y aquí seguiremos juntos buscando más para aprender juntos. El próximo episodio hablaremos sobre la última señal de las 7. Ya vimos 6, queda una más que está en Juan capítulo 11. ¿Les decimos que va a ser? Yo creo que ¿O sí. lo dejamos como misterio? Yo creo que sí. Sí, no, vamos a decirle. Dilo. Vamos a hablar sobre la resurrección de Lázaro. Entonces, está fuerte. Estoy emocionado para platicar sobre eso en nuestro próximo episodio, Juan 11, la resurrección de Lázaro. Gracias una vez más por acompañarnos, por dejar una reseña, por mandarle este podcast a sus amigos y a cualquiera que piense que sea de bendición. Lo apreciamos mucho. Nos vemos el próximo episodio. Que Dios les bendiga. Amén. Adiós. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.